tercera nomenclatura, la tradicional, es una nomenclatura que no recomienda la IUPAC, pero su uso es universal, por lo que es importante aprenderla. Se coloca el nombre de la familia a la que pertenece el compuesto, seguido de la preposición de y el nombre del metal. En este caso es, la nomenclatura tradicional del primer óxido es óxido de litio, y en el segundo caso la nomenclatura tradicional es óxido de calcio. Planteemos la formulación y nomenclatura de los óxidos básicos en los que el metal tiene dos números de oxidación. En este caso, un mismo elemento con más de un número de oxidación puede formar con el oxígeno distintos óxidos básicos. Por ejemplo, el oxígeno combinado con el elemento cobalto. ¿Cuáles son sus números de oxidación? El cobalto presenta dos números de oxidación, el más 2 y el más 3. Se coloca su símbolo a la izquierda y el símbolo del oxígeno a la derecha. Al presentar dos números de oxidación, puede formar dos óxidos básicos. Colocamos los subíndices. En el primer caso, el subíndice del oxígeno y del cobalto se simplifican entre sí, como ya vimos. Los subíndices de cada uno es 1, por lo que no se escribe en la fórmula química. ¿Cómo nombramos estos óxidos básicos? Utilizamos las mismas nomenclaturas. Por atomicidad es monóxido de cobalto y trióxido de dicobalto. Y por numeral de Stokes es óxido de cobalto 2 y óxido de cobalto 3. La siguiente nomenclatura, la tradicional, cuando el metal tiene dos números de oxidación. ¿Cómo distinguimos entre el menor número de oxidación y el mayor número de oxidación? Se utilizan los sufijos oso e ico. Se coloca la familia a la que pertenece el compuesto, luego el nombre del metal con el correspondiente sufijo. El sufijo oso se utiliza para el menor número de oxidación y el sufijo ico para el mayor número de oxidación. Entonces, la primera fórmula química se nombra como óxido cobaltoso, porque el elemento cobalto actúa con el menor número de oxidación. La segunda fórmula química se nombra como óxido cobáltico, porque el elemento cobalto actúa con el mayor número de oxidación. En la nomenclatura tradicional existen metales que utilizan la raíz de su nombre proveniente del latín, por ejemplo, el oxígeno combinado con el hierro. Como el hierro presenta dos números de oxidación, el más 2 y el más 3, forma dos óxidos. Estos se nombran con la nomenclatura por atomicidad y numeral de Stokes de igual forma que venimos estudiando, pero con la nomenclatura tradicional sus nombres son, en el primer caso, óxido ferroso, en el segundo caso, óxido férrico. El hierro proviene del latín ferrum, la raíz de su nombre es fer, por eso se nombra como óxido ferroso y óxido férrico. Otros metales que también utilizan la raíz de su nombre en latín son el oro, el cobre y el plomo. Hasta el momento estudiamos la formulación y nomenclatura de los óxidos básicos, es decir, el oxígeno combinado con un metal. Ahora estudiamos la formulación y nomenclatura de los óxidos ácidos, es decir, el oxígeno combinado con un no metal. Por ejemplo, el oxígeno combinado con el nitrógeno. El nitrógeno tiene los siguientes números de oxidación principales, -3, +3 y +5. Cuando se forma el óxido ácido, se coloca el símbolo del nitrógeno a la izquierda y solo participa con los números de oxidación positivos, es decir, +3 y +5. Se colocan los subíndices para formar sus fórmulas químicas. ¿Cómo se nombran los óxidos ácidos? Se utilizan las mismas tres nomenclaturas vistas para los óxidos básicos. Por atomicidad, en el primer caso, trióxido de dinitrógeno y en el segundo, pentóxido de dinitrógeno. Por numeral de Stokes, óxido de nitrógeno 3 y óxido de nitrógeno 5. Y por tradicional, óxido nitroso y óxido nítrico. Veamos otro ejemplo, pero esta vez de la forma inversa. ¿Cómo escribimos la fórmula química del compuesto a partir de la nomenclatura? Por ejemplo, el dióxido de carbono, gas que exhalamos en la respiración. Este nombre está expresado en ¿qué tipo de nomenclatura? La nomenclatura por atomicidad, ya que observamos que utiliza el prefijo di al principio. Entonces escribimos la fórmula química. Recordemos que el símbolo del oxígeno se escribe a la derecha y el nombre nos indica el subíndice que tiene. Ahora escribimos a la izquierda el símbolo del carbono. En el nombre no aparece ningún prefijo escrito, esto nos indica que el subíndice es 1. Bien, ¿con qué número de oxidación actúa el carbono? Observamos que el carbono tiene los números de oxidación -4, +2 y +4. El número de oxidación -4 lo descartamos porque en los óxidos ácidos solo se tienen en cuenta los números de oxidación positivos. Entonces, el carbono puede actuar con el número de oxidación +2 o +4. ¿Con cuál actúa en este caso? Si el carbono actúa con el número de oxidación +2, al simplificar los subíndices para escribir la fórmula química en su mínima expresión, no obtendríamos el dióxido de carbono. Por lo tanto, el carbono actúa en este caso con el número de oxidación +4.
Analicemos los óxidos formados entre el oxígeno y el elemento cloro. Si prestamos atención, el cloro tiene los siguientes números de oxidación: -1, +1, +3, +5 y +7, al igual que el bromo y el iodo. Estos solo actúan en los óxidos ácidos con los números de oxidación positivos, por lo tanto forman 4 óxidos ácidos distintos. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Con la nomenclatura por atomicidad y la nomenclatura por numeral de Stokes es exactamente igual como venimos estudiando. Pero analicemos qué ocurre en la nomenclatura tradicional. Recordemos que utiliza los sufijos oso e ico, oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor número de oxidación. Observemos que en este caso trabajamos con 4 números de oxidación. Por lo tanto, en los primeros 2 óxidos el cloro actúa con los menores números de oxidación, es decir, con el sufijo oso, y en los 2 últimos el cloro actúa con los mayores números de oxidación, es decir, con el sufijo ico. Pero ¿cómo diferenciamos con la nomenclatura tradicional entre los 2 primeros y cómo entre los 2 últimos? Para esto utilizaremos prefijos. Para indicar el menor de todos los números de oxidación se utiliza el prefijo hipo, adelante del nombre del no metal, y para indicar el mayor de todos los números de oxidación se utiliza el prefijo per, adelante del nombre del no metal. De esta manera sus nombres son óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. Ahora bien, dado el siguiente nombre, óxido fosfórico, escribamos la fórmula. El oxígeno del lado derecho, el nombre nos indica que está combinado con el fósforo, el sufijo ico en el nombre con nomenclatura tradicional nos indica que el fósforo está actuando con el mayor número de oxidación, es decir, +5. Colocamos los subíndices, entonces el compuesto tiene la siguiente fórmula química. Escribimos los nombres por las otras 2 nomenclaturas. Por atomicidad es pentóxido de difósforo y por numeral de Stokes es óxido de fósforo 5. Ahora, dada la fórmula química, escribamos un nombre por las 3 nomenclaturas. Por atomicidad, monóxido de dioro. Por numeral de Stokes, para escribir esta nomenclatura recordemos que debemos saber con qué número de oxidación actúa el oro. Lo calculamos o cruzamos los números. El subíndice del oxígeno es 1 por el número de oxidación del oro, +1. Su nombre es óxido de oro 1. Por tradicional, óxido auroso. Recordemos que el oro es uno de los metales que utiliza la raíz de su nombre en latín. Además, está actuando con el número de oxidación menor. Por esta razón, su nombre es óxido auroso. Bien, entonces, si conocemos la fórmula química, se puede escribir el nombre exacto sin ambigüedades, con las 3 nomenclaturas, y viceversa. Si conocemos el nombre, podemos escribir su fórmula química.